Bienvenidos estimados participantes al curso Quichua Wiñay 2022 dirigido por la UGEL Lamas. Para ingresar al curso se deberá copiar el link del acceso al curso. También este link estará publicado en el Facebook de la UGEL Lamas, en la página web de la UGEL Lamas, y se les enviará a los participantes al correo electrónico que registraron en la inscripción. Copiamos el link del acceso, nos dirigimos al navegador de su preferencia. En la parte superior, en la barra de navegación, pegamos el link copiado y presionamos Enter. Una vez cargado la página, nos pide el nombre de usuario y la contraseña. Recuerden, estimados participantes, que el nombre de usuario es el DNI del participante. Ahí se escribirá el número de DNI. Escribiré mi número de DNI o un número de DNI de ejemplo. Y la contraseña está compuesto por 3 partes. La primera es la palabra Lamas. La L es mayúscula. Seguidamente de el número de DNI del participante. Y al final un asterisco. Escribiré para este caso la contraseña Lamas, el número de DNI y el símbolo de asterisco. Si deseo que el sistema recuerde cada vez que deseo ingresar al aula virtual, marcaré recordar nombre de usuario y seguido hago clic en acceder. Espero a que cargue. Una vez ingresado a la plataforma del campus virtual del curso Quichua Wiñay 2022, para acceder bastaría solo haciendo clic en la imagen del curso. Recordemos que en la línea de tiempo también nos está mencionando que tenemos una evaluación de entrada para desarrollar el día de hoy, y se cierra hoy a las 23 horas con 59 minutos. Para acceder al curso deberé hacer clic en la imagen del curso. Una vez dentro del curso, puedo observar en el costado izquierdo la barra de navegación, participantes, insignias, competencias, calificaciones, y este curso está compuesto por 4 unidades. En la parte inferior puedo observar una presentación, la bienvenida y la evaluación de entrada. También puedo ubicar las unidades y las lecciones de cada una. Seguirán habilitando de acuerdo a la programación de cada semana. Y ahí podemos ubicar todas las unidades de este curso. Volvemos a la parte superior para ubicar el día de hoy la evaluación de entrada. Bastaría con solo seleccionar o hacer clic en evaluación de entrada Una vez ingresado, nos hace recordar que se abrió el día viernes y se cerrará hoy domingo hasta las 23 horas con 59 minutos. Recuerden que esta evaluación solo es para apreciar el nivel de dominio de la lengua quichua. Intentos permitidos 2.
Para realizar esta evaluación o iniciar, vamos a hacer clic en intente resolver el cuestionario ahora.